sería el artista que soy ahorita si no hubiera pasado por escuela de arquitectura. Creo que la escuela de arquitectura te da una cantidad de herramientas que no valoras en el momento, pero que siguen funcionando. Sobre todo el espacio. Y el espacio está íntimamente ligado al arte siempre. ¿Te imaginas que un solo libro pudiera doblar un muro? Bueno, nuestro invitado de hoy, Jorge Méndez Blake, ha dedicado su obra a justamente explorar la interacción entre las palabras y el espacio arquitectónico. Y así toma, por ejemplo, obra de Kafka, de Borges, de Emily Dickinson, y las transforma en obras conceptuales que transforman el espacio y cómo lo vivimos. Bienvenido, Jorge. También como artista creo que no tienes que controlar todos los significados de tu obra. O sea, la obra la tienes que dejar libre y tiene que encontrar su propio nicho y su propia interpretación, y cada persona tiene que tener cierto contacto con ella muy personal. Sí, Y tú cuando como la artista, obra sale de tu taller ya no te pertenece. ya no te pertenece. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, un espacio impulsado por Arte Informado. Y bueno, en esta nueva temporada seguiremos sumergiéndonos en el vibrante mundo del arte contemporáneo y explorando sus múltiples facetas. Conectaremos con las historias y los procesos de todas las personas que lo hacen posible. Además, en esta nueva temporada también servimos como plataforma para todas las galerías en España y tendemos un puente hacia ellas. Así hacemos posible que puedan mostrar a sus artistas y a sus obras. Si eres galerista y te interesa participar, por favor escríbenos. Este espacio también es para ti. Si disfrutas de este espacio, por favor suscríbete, dale like, compártelo y ayúdanos a seguir creciendo en esta comunidad. Nuestra galería invitada esta semana es Jorge López de Valencia con el artista Javier Bravo. Toda la información del artista o de la galería la pueden encontrar en la descripción del episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. ¿Te imaginas que un solo libro pudiera doblar un muro o una obra pueda modificar el espacio? Bueno, nuestro invitado de hoy, Jorge Méndez Blake, ha dedicado su obra a justamente explorar la interacción entre las palabras y el espacio arquitectónico. Y así toma, por ejemplo, obra de Kafka, de Borges, de Emily Dickinson, y las transforma en obras conceptuales que transforman el espacio y cómo lo vivimos. Así es que muy encantada estoy de tenerte. Bienvenido, Jorge. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues ya tenía muchas ganas porque admiro mucho tu trabajo y tenemos unas buenas obras tuyas, así es que qué suerte. Vamos a empezar rápido un poco por tu bio. Eres de Guadalajara. Soy de Guadalajara, ahí estudié, ahí tengo mi estudio, ahí trabajo, es mi base. Sí, oye, ¿qué les daban de desayunar? Siempre pienso en esa generación, porque cuántos buenos artistas salieron de esa generación en Guadalajara. Sí, fíjate que soy parte de un grupo más amplio de artistas y creo que pues tenemos una buena comunidad, hicimos un buen grupo, somos una buena generación, nos llevamos bien, nos conocemos, hemos trabajado juntos, hemos estado en Guadalajara desde que comenzamos, entonces eso de alguna manera nos ha unido y ha generado también un cierto sentimiento de comunidad, creo, que es importante. Totalmente, y una interacción unos con los otros. Y bueno, yo tengo entendido que desde chiquito, desde niño, te gustaban mucho los libros, ¿no? Claro, siempre fue una cosa que con lo que me sentí muy cómodo, el libro, leer, ¿Qué leías? ¿Te acuerdas cuál fue tu primer pues, libro así que te atrapó? bueno, me acuerdo que mi mamá me ponía libros cercanos, ¿no? Me acercaba a libros y yo agarraba y los consumía. Claro que hay cierta literatura que es más juvenil, que es con la que te identificas, ¿no? Inmediatamente. O sea, cosas como Robert Louis Stevenson, por ejemplo, ¿no? Como La Isla del Tesoro o Doctor Jekyll y Mr. Hyde, ese tipo de historias que se acerca a uno de ellas, pues porque se supone que son historias para niños, pero las puedes seguir leyendo toda Totalmente. la vida y te das cuenta que son historias que con pasa el tiempo y les encuentras nuevos significados y les encuentras nuevas formas de lectura, que es algo que a mí me interesa, y, y regreso a ellas todo el tiempo. Tienes razón, ese es un muy buen ejercicio, regresar a esas lecturas que están catalogadas como infantiles. La misma Caperucita Roja, si tú lo Ujú. lees con otros ojos, tiene una profundidad y una lectura súper interesante. Pero regresemos a ti. Entonces tú estudiaste arquitectura. Estudié arquitectura, digamos, se puede decir que soy autodidacta en arte. ¿Y qué pasa cuando estudias arquitectura, que obviamente es muy evidente en tu obra porque transformas espacios?
nunca te quieres dedicar a la arquitectura? O sea, sales de arquitectura y ¿cómo es que? No, creo que, o sea, que el contexto sería que yo estudié arquitectura, salí y sí trabajé un par de años en despachos de arquitectura, hasta que un momento dije: "Bueno, yo ya me voy a dedicar al arte, es lo que realmente me gusta". En ese momento renuncié a lo que trabajaba y me dediqué de tiempo completo al arte, que creo que es como un momento importante, en el momento que decides dedicarte 100% a algo y levantarte en la mañana y dedicarle todo el día a eso, ¿no? No una cosa que sea como, un hobby, Sí, no digamos, ¿no? pasatiempo. Como un Pero, ¿qué pasatiempo. qué 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 te pasó para que tú Y, entendieras que ese era tu camino? o sea, yo creo que a mí lo que me, motivó fue, pues, o sea, creo que la primera vez que instalas haces una exposición y que te das cuenta de lo que puedes hacer en el espacio y lo que puedes hacer tú con tus manos y en un espacio en donde no hay nada que transformas, genera en ti una cierta energía que es única. Y yo tenía con unos amigos un espacio que se llamaba el Espacio 1616 que hicimos, bueno, teníamos 23 años, 24 años, y hacíamos exposiciones, pues era un departamentito en la ciudad de Guadalajara que movíamos, tenía 3 cuartos y movíamos todo a un cuarto, y nosotros 2 cuartos, pues, colgábamos y poníamos cosas ahí en el piso así nomás. Y me acuerdo que desde el primer momento que yo hice eso, dije: "A esto me quiero dedicar, es lo que más me gusta". Eh, lo cual, evidentemente, no pude hacer hasta mucho después. Em Tienen que pasar 2 3 cosas como para ya poderte, definir como que eso es lo que realmente haces y dedicarle 100% toda tu energía. En mi caso, pues, tuvo que ver, por ejemplo, que me saqué la beca del FONCA, de Jóvenes Creadores, que eso ya te da una cierta base económica. Em, por ahí tuve una residencia de artistas también que me aceptaron. Entonces, ya combinando eso, dije: "Bueno, o sea, yo con esto ya puedo dedicarme a esto". Y al final la arquitectura nunca la he abandonado. No, está muy Entonces presente en tu trabajo, la entonces, arquitectura, literatura y el mismo arte. y siempre me interesó la arquitectura más que las cosas prácticas que podrían ser, por ejemplo, en la carrera de arquitectura, pues ves estructuras, instalaciones eléctricas, este tipo de cosas que son muy prácticas, pero también tiene todo otro lado que son las bellas artes, que son la historia de la arquitectura, la historia del arte, historia del diseño, y te das cuenta que eso es como una parte importantísima que conecta muchísimo con lo que es arte contemporáneo. Entonces, es lo que a mí realmente me interesaba Sí. y que me sigue interesando muchísimo. Oye, bueno, estamos hablando de estos inicios en donde, pues, empiezas haciendo un ejercicio con amigos, a divertirte, y de ahí tienes la beca. También tien muchas residencias artísticas, te vas a Estados Unidos, a España, Italia, has estado por todos lados. Pero, ¿algún momento, que sea fundamental en asumirte como artista? ¿Hay alguno dentro de tu carrera que haya? Yo creo que esas residencias para mí fueron como realmente mi escuela. ¿Por qué? Porque te conectas con artistas de tu misma generación, es decir, éramos artistas todos emergentes, que estábamos empezando a intentar construir una carrera en el mundo del arte, en un momento que no había ni mercado, ni galerías, ni nada, en México menos. Entonces, conoces a otra gente que está en lo mismo, de otros totalmente latitudes distintas, y eso fue lo que fue realmente para mí la escuela. Intercambiar ideas, intercambiar inquietudes, y y también te das cuenta que no estás solo en esto que estás haciendo. Para mí, por ejemplo, una residencia se llamó Brazers al norte de Londres, fue para mí fundamental. Compartí con algunos artistas de Guadalajara, Luis Miguel Suro, Gonzalo Lebrija, Ujú, em, Juan Carlos Pérez Trejo también estaba ahí, José Dávila también ya la había hecho. Entonces, estuvimos ahí un poco más de un mes en este castillito, así como al norte de Londres. em, y hice un par de obras ahí que me siguen gustando y donde conocí mucha gente muy interesante. Y creo que eso funcionó también como un gran clic. sí, claro. El año como 2001 por ahí. Oye, ¿y tus papás te apoyaron desde el principio? Yo creo que les costó un poco. Es decir, me apoyaron siempre, pero no vengo de una familia de artistas. Mi papá es contador, entonces contador público. Entonces, para él, que yo fuera artista era algo bastante raro. Lo normal en el caso de mi familia era que, bueno, te gusta dibujar y te gusta, pues bueno, arquitectura, ¿no? Es Claro. como lo natural. Em, Pero, sin embargo, la arquitectura sí forma una parte, pues, fundamental en tu obra, ¿no? O sea, totalmente, ¿cómo crees que ha influenciado el que hayas pasado por ahí? no, entonces 100%. Es decir, no sería el artista que soy ahorita si no hubiera pasado por escuela de arquitectura. Creo que la escuela de arquitectura te da una cantidad de herramientas que no valoras en el momento
pero que siguen funcionando. Es decir, el, el arte contemporáneo encuentra en el espacio como su poderío, ¿no? Entonces, la arquitectura te enseña a entender el espacio. Entonces, desde lo más elemental, como leer un plano de un lugar de exposición y ver 4 rayas que forman un cuadrado y entender que esas 4 rayas tienen unas dimensiones, que es 7 por 5 metros por 3 de alto, imaginarlas en la cabeza y entender que cabe una escultura de X dimensiones en ese espacio, o que puedes hacer un mural de esas dimensiones y lo tienes ya en la cabeza muy rápido, esas herramientas te da la arquitectura y estudiar edificios, estudiar planos, estudiar maquetas, estudiar la historia de la arquitectura. Entonces, yo considero que te da grandes herramientas fundamentales para entender, sobre todo, el espacio, y el espacio está íntimamente ligado al arte siempre. Totalmente, pero lo más interesante dentro de tu obra es que estás entendiendo el espacio que es tangible con algo intangible que son las palabras, ¿no? Y que puedas hacer las palabras, dialogar en ese espacio, es lo que, pues, lo que llama la atención y lo que hace que tu obra sea tan potente. ¿Cuál es la primera obra literaria o el primer escritor que tú llevas a una obra? Pues bueno, me viene ahorita así rápidamente a la cabeza Moby Dick. Hice una obra, creo que, será 2003, 2004 quizás. Bueno, puedo equivocar, pero bueno, más o menos, hace 20 años, que simplemente era leer Moby Dick. Es decir, en esa época me interesaba muchísimo la acción de la lectura como acto artístico. Cómo poder cómo el simple hecho, de leer y acercarte a un libro pudiera significar y hacer un acto artístico, como una especie de performance. Em, y, lo que hice fue simplemente leer durante un año Moby Dick. Y cuando lo iba leyendo, lo iba subrayando como uno lo lee normalmente. Y la única diferencia es que lo leí en unas hojas impresas previamente, que yo podía ir separando y que después se enmarcaron y que se cuelgan en la pared. Entonces, lo que puedes ver en esa pieza es Moby Dick en una pared, ¿no? Que son 658 páginas que le dan una tridimensionalidad al libro, porque lo estás viendo extendido todo un libro que, pues, es bastante grande. Y de alguna manera, si te acercas, pues, puedes ver como los rastros de algo, una acción que pasó ahí, pues, son pequeñas subrayadas que ni siquiera son hechas con que ahorita, por ejemplo, digo: "Híjole, lo hubiera hecho con un marcador mucho más fuerte que se notara", porque están hechas con lápiz, algunas súper tenues que ni se alcanzan casi a ver con el tiempo, de lejos. Entonces, si te acercas, puedes ser como testigo de lo que yo anotaba Ujú. cuando estaba leyendo. Sin embargo, pues, hay muchas páginas que no tienen ninguna anotación, porque, pues, yo lo quería hacer totalmente natural, no inventándome como anotaciones, sino simplemente lo que sí subrayaría cuando estaba leyendo, o lo que yo anotaría en el margen fielmente al momento de leer el libro. Muchas veces, como era una versión en inglés y es un inglés muy clásico, muchas veces son simplemente cosas que yo buscaba en el diccionario, sí, por su significado en español, cosas que sí me llamaban la atención, hacía de repente dibujitos de ballenas y cosas así, cosas del momento. La pieza esa la expuse el año pasado, después de no verla casi 20 años, en Marco, en Monterrey, Sí, y me acerqué yo a ver como las anotaciones. Obviamente, pues, no te acuerdas qué ¿no? pusiste, en absoluto, pues, 20 años, ¿Y y te seguían resonando? muchas sí, o sea, unas, te juro que no tenía idea por qué las había subrayado, y le quería encontrar cierta como, ¿por qué habré subrayado esto? Pero otras, por supuesto, o sea, por supuesto, ya claro, o sea, esto me sigue resonando. Em, Pero es interesante porque es hacer un acto que es íntimo, que es la lectura, y que lo haces tú a puerta cerrada, es compartirlo. Y hablas de subrayar, y yo te cuento, a mí me gusta mucho subrayar los libros, pero incluso cuando leo un libro, se lo pido a alguien en quien confío, me encanta es ver lo que subraya porque se vuelve otro diálogo dentro del diálogo, ¿no? Entonces, entiendo que ese subrayar Moby Dick, tú estás leyendo Moby Dick, pero también estás leyendo tu interpretación o lo que a ti te llama. O sea, Jorge Méndez Blake, ¿qué está viendo en Moby Dick? ¿Qué le llama? Y es esa conversación en el tiempo, ¿no? 100%. También es como una cosa que ya no hacemos tanto, como subrayar libros, Yo sigo. que es una cosa fantástica. A mí me encanta subrayar libros, la Y verdad. cuando ves el libro de alguien más, y que a lo mejor te lo prestó, o compraste un libro usado y abres páginas y que tiene anotaciones o tiene subrayados, sientes que estás casi, casi como siendo parte del interior de una persona. Exacto, exacto. Te estás metiendo en, a ver, pero ¿cómo decides qué libro?
hacer una obra? O sea, ¿es por su contenido, es por su dificultad técnica? ¿Qué es lo que te llama Pues, para? es algo que para mí tiene que salir como muy espontáneo, de una manera muy orgánica, y es un libro con el que yo me siento muy cómodo, que conozco muy bien y que me siento como con la libertad de poder interpretar de alguna forma. O sea, no voy agregando, digamos, una referencia a un autor o a un libro muy lentamente, una diferente al año, quizás. Pero lo decides porque te llama. Porque tengo muchos que digo: "Híjole, esto me encanta y lo quiero usar para algo, pero no sé en qué". Y puede estar ese libro, ese autor puede estar ahí 10 años y nunca lo he usado para nada, por ejemplo. Pero, sin embargo, hay otros que de repente digo: "Esto es justo lo que necesitaba ahorita". Entonces, lo voy a usar para ponerle un muro encima, por ejemplo, ¿no? Como el de Como Kafka lo en que el dos mil decías, ¿no? siete que, ¿por Entonces qué no? Ahorita nos hablas de esa pieza. entonces, Kafka es un autor que conozco muy bien y con el que me siento cómodo, del que puedo hablar, del que siento que sí tengo las herramientas para utilizarlo y para, de alguna manera, Dialogar con él. dialogar con él y reflexionar sobre él, ¿no? Y transformarlo con una lectura nueva. Si no conozco al autor tanto o no hago clic, no me empiezo a inventar referencias. O sea, siento que tengo que ser muy fiel con eso. Yo te quiero preguntar 2 cosas. Una, quiero que me cuentes El Castillo, en el 2007, pero también me gustaría, tú estás hablando de estos autores que te resuenan, y me llama la atención que siempre son escritores ya muy consagrados. ¿No trabajas con literatura contemporánea? Trabajo mucho más con los clásicos. ¿Y Siento que tienes pensado por algo en especial o? pues, o sea, creo que para mí me interesa mucho la historia. Y son autores de los cuales, aunque se ha dicho mucho y existen muchísimo discurso alrededor de ellos, como Kafka, son inagotables. Y me interesa también entender lo que ya pasó y lo que ya existe para poder entender lo que viene. Y hay autores contemporáneos con los que, he intentado trabajar es Así decir, has intentado. son los que sí leo todo el tiempo, por supuesto, pero, siento que son demasiado inmediatos para mí, que O sea, no tienen todavía todavía el paso del tiempo. no les hace falta la pátina, que les dé el tiempo. Y siento que tampoco han cerrado como su ciclo, que es una cosa que me interesa, es decir, la obra completa de un autor, y poder reflexionar sobre lo que hizo realmente esta persona o esta autora. Y, Claro, porque además o sea, tus obras también hablan tiene una figura histórica del autor, además de la obra en sí, es como del autor. Yo recuerdo, por ejemplo, que nosotros tenemos un quinquete de Emily Dixon, ujú, que es precioso porque es un quinquete como ella solía trabajar, y entonces es un poco recrear el ambiente en donde ella escribía con ese ujú, quinquet, con la lucecita prendida, y es una figura que todo el mundo conoce. Y es una figura que ya se queda histórica. Entonces, entiendo lo que estás hablando de autores más contemporáneos que todavía están dibujándose. exactamente. Sí. O sea, me siento mucho más cómodo trabajando con la historia que con las noticias de la mañana de hoy. Aunque soy obsesionado con las noticias y todo el tiempo las estoy Así. viendo, no las uso casi para trabajar. Lo que me interesa mucho más trabajar con la historia. Y claro, por ejemplo, como Emily Dickinson, ¿no? Esta pieza que dices, del Quinqué, em, al final es un diálogo de 100 años Sí. con algo que ya pasó, pero que para mí sigue teniendo gran importancia y cierta reverberancia el día de hoy, y le da una nueva lectura a algo que ni siquiera es su obra. Es decir, ¿No? no es Por eso te digo, un poema se de Emily vuelve Dickinson, ¿no? una figura histórica, o Edgar Allan Poe, que también es otra obra que tenemos. Claro, Son personajes que ya van más allá de su obra. Ya se exacto. volvieron, sí lo entiendo, como un referente. Pero dices que sí has intentado trabajar con contemporáneos. He intentado, pero pues bueno, creo que no he tenido mucho éxito. O sea que tal vez. Tal vez, claro, sí, Oye, ¿por totalmente, qué nos ¿no? cuentas del castillo? Que lo que hiciste con el libro de Franz Kafka. Pues, fue una obra que nunca esperé que tuviera la reverberancia que tuvo con el tiempo, que simplemente es un libro que tiene un muro encima, ¿no? Y entonces el libro del castillo de Kafka, es que está situado en medio del muro, pues levanta los 2 ladrillos inferiores 3, 4 centímetros, pero que después esos 3, 4 centímetros al irse de alguna manera extendiendo hacia arriba, pues generan una ondulación en el muro muy visible. Y, pues la hice originalmente la hice como una intervención en una biblioteca en Guadalajara, como parte de un proyecto de intervenciones en espacios públicos.
y de una manera muy espontánea. Yo sabía que quería hacer algo con un libro y ladrillos. ¿Por Ajá. qué? Bueno, pues tenía que ser un material para empezar barato, ¿no? Que pudiera conseguir. Quería hacer una intervención arquitectónica en la biblioteca que interviniera el espacio. Pues, yo sabía que tenía que construir algo. Hice algunos como pruebas de cómo había estado haciendo, como cómo el libro se combinaba con ladrillos. Así, así, así. Cómo se en una columna, en una forma como más como tapete, escondiendo el IVA, etcétera. De hecho, yo llegué, me acuerdo en la mañana de que íbamos a montar en esa biblioteca, la Biblioteca José Cornejo Franco en Guadalajara, que es una biblioteca comunitaria muy pequeña, nada famosa en la ciudad. Y afuera del lugar, antes de empezar a hacer el muro adentro, eh, era en el interior, dividiendo una sala de la biblioteca, bueno, la única sala de la biblioteca, afuera hice unas pruebas, como cómo iba a estar el libro. Y perfecto, sí funciona, ¿no? Entonces hice como una maquetita, Sí. digamos, uno a uno, y luego ya hice la pieza sin ningún plan, sin ningún plan. Ahorita ya tengo, evidentemente ahorita ya hay unos planos muy complicados de cómo hacerle, cómo tener una estructura bastante sólida, cómo organizar los ladrillos para que tengan más estabilidad. En ese momento fue totalmente espontáneo, no tenía ni idea y se resolvió ahí, tal cual, ¿no? Y pues bueno, la hice ahí y después me invitaron a exponer al Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México, en el pabellón de atrás que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero en subiendo, en una segunda planta. Y la pieza cambió porque la pieza originalmente estaba hecha como pensada para intervenir una biblioteca, un espacio específico. Por el momento que la descontextualicé a un museo, cambió su lectura, pero también extendió su manera de interpretarse. Entonces, ya no había biblioteca, ya no había libros, ya no había nada, entonces se convirtió como un objeto autónomo en una escultura, tal cual, clásica. Y en ese momento, em, em, de hecho, ahí al poco tiempo la adquirió la colección Jumex, que después es parte de la colección Jumex, y ahora que estábamos hablando de la exposición, Sí, que este, ahora mismo, Jumex tiene parte de la exposición, parte de la colección Jumex está en Casa México y hay que ir a verla porque, por supuesto, están algunas obras de Jorge Méndez Blake tempranas, lo cual me estabas diciendo, pero otras obras muy interesantes. y entonces, bueno, se montó en el Museo de Arte Moderno, se fotografió de alguna forma, bien, yo no me acuerdo ni si hay una foto especial de esa instalación, y pues no me acuerdo cuántos años después, 2 3 años después, hubo una exposición en el Museo de Arte Moderno de la Villa de París, de artistas mexicanos también, que es una exposición que se llamaba, no me voy a acordar ahorita, pero Resisting the Present, Ajá. y se puso esa pieza. Y en el Museo de Arte Moderno de París sí es un white cube. En el Museo de Arte Moderno de México, el piso es de madera y hay como una ventana atrás, es como un edificio moderno, pero como muy integrado con el entorno. En París es un white cube totalmente. Entonces hay una foto de frente por primera vez de esa pieza, de frente con buena distancia, donde realmente se alcanza a ver el libro y Sí, cómo se sí, transforma el muro. precioso. Y esa foto después, lo que pasó fue que unos años después, otra vez, o sea, no pasó nada ahí, se desmontó la pieza como siempre, y no sé, 3 4 años después, en Facebook, una una un grupo pues, una página, no sé exactamente muy bien, em, en Buenos Aires, que seguían miles de personas, porque era una página sobre libros, una página de Facebook o no sé, un canal, o no sé cómo llamarlo, utilizó de fondo de pantalla esa imagen del castillo, sin mucha referencia, nada más, como que se veía el libro y cómo transformaba, y ahí empezó a tener como muchísimos, eh, Visitas. visitas, 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 y como y se reposteaba, y en un momento se convirtió en que miles y miles de personas la empezaron a postear con la foto de París. Y alguien le puso: "Ah, es el impacto de un libro", y ahora se conoce como el impacto de un libro. Que Ah, yo nunca le puse ese nombre en absoluto. Entonces, de alguna manera tomó una vida propia que ya no te sí. y se empezó a utilizar como ejemplo de otras cosas, No, ¿no? y vamos aquí a mostrar la imagen para los que no lo conozcan, porque sí es muy impresionante, y se hizo una de tus obras más icónicas. Totalmente. No, Sí, sin y mira, planear, así sin pasa. planear. Pues eso me lleva a otra pregunta que regresaré más tarde sobre el error en tu práctica artística, pero como estás hablando de las bibliotecas, tú tomas, también es fundamental la figura de la biblioteca como
como un lugar de memoria y eh, pues, de conocimiento y de memoria. ¿Cómo la observas ahora que todo está digitalizándose? ¿Crees que las bibliotecas están a punto de desaparecer? Creo que pasaron por un momento de crisis, lo cual las transformó. Es decir, me acuerdo, pues bueno, será que hace 10 años, cuando nació el Kindle, por ejemplo, y de alguna manera, el libro electrónico, y todo el mundo se preocupó muchísimo porque la biblioteca iba a desaparecer y el libro impreso iba a desaparecer. Sin embargo, 10 años después, se imprimen más libros que nunca jamás en la ¿Ah, historia. sí? ¿Más libros? Sí, estamos en la época en que más se imprimen libros en la historia. Es decir, el libro sobrevivió, que es una cosa ¿Pero fantástica. la biblioteca? Y la biblioteca también creo que se tuvo que transformar. Es decir, ahora las bibliotecas pues son más un centro comunitario, un centro cultural, más que exclusivamente un lugar donde se almacenan libros y que tú vas y lees ahí o te los llevas a tu casa. Es decir, ahora pues hay computadoras, puedes sacar películas, hay reuniones, hay salas para estar pasando el rato, puedes tomarte un café. Entonces se convirtieron en algo mucho más como centros de la colonia, centros de barrio y extendieron, digamos, su función. Sí, ya no es el: "Shh, estás en una Sí, biblioteca, exacto. ya no hables", sino es más bien vamos a estar, pero yo sí veo que están, o sea, ya son muy escasas, incluso en las casas, ahora hablando de arquitectura, se construyen muy pocas espacios que antes en estas casas siempre había una biblioteca y ahora ya no. Es cierto, es cierto. Pues es que también creo que cada vez es más difícil leer, ¿no? El tener el tiempo de leer. Pues sí, porque Estamos tenemos una pegados cultura más de lo inmediato. estamos pegados al aparato, ¿no? Sí, Al celular todo el tiempo, al sí, móvil. Entonces, te despegas del móvil 10 minutos y como que sientes que lo tienes que regresar porque algo pasó importantísimo, sí, ¿no? porque te Que no están te buscando y ¿qué vas a hacer? no se va a acabar el mundo en esos 10 minutos, ¿no? Y entonces no puedes estar leyendo un libro 15 minutos seguidos. Sí. Este, mm, ¿Tú nunca lees en digital o sí? muy poco, muy poco. Evidentemente, mucho de mi trabajo tiene que ver con trabajar con libros y trabajar con PDFs y trabajar con archivos de Word, que trabajo muchísimo en la computadora y estoy leyendo Claro. en la pantalla. Pero si ya es lectura placentera, no voy a agarrar el Kindle. El Kindle ya nunca lo intenté usar y en un principio me pareció una idea maravillosa que te pudieras llevar de viaje 15 libros en un libro, que era como lo que te lo vendían, ¿no? Pero luego te das cuenta que es una cosa Sí, es totalmente, diferente. no tiene sabor, no tiene lo que Que yo sí hablamos. de repente leo, pero sí tienes razón, la sensación y no puedes anotar, yo trato, pero no, no es lo mismo, No es lo mismo. Y no, creo que es ese placer físico del libro y el olor y la fisicalidad del objeto es irreemplazable. sí. Y la prueba está en que ahí vas a la biblioteca, están llenas de libros nuevos que se están imprimiendo, imprimiendo. Aunque sí es cierto, pues ya, híjole, pues, em, Y es nos hace falta regresar a sí, leer nos otra hace vez. falta a regresar a esos espacios en donde sientes como que te sientes acogido en medio de tantos libros. No hay tantos, pero qué bueno saber que se siguen imprimiendo libros. Y hablando de bibliotecas, tú también has dialogado mucho en tus obras con esos lugares, también desde la fantasía y, por ejemplo, lo que hiciste en la biblioteca, ¿cómo se llama? François Mitterrand en Mm. París. ¿Qué tal en París? ¿Nos puedes contar? Bueno, hice un par de dibujos, sobre esa biblioteca, una fotografía por ahí también. Em Pues, me interesó la biblioteca muchos años y me sigue interesando, como, pues, es que la biblioteca es el lugar donde se unen la arquitectura y la literatura, que son las 2 cosas que me gustan. Entonces, me empecé a obsesionar con los diseños de las bibliotecas, con las diferentes bibliotecas alrededor del mundo, y empecé a imaginar otro tipo de bibliotecas, que yo les llamaba bibliotecas abiertas. Y las bibliotecas abiertas eran pabellones o diseños de bibliotecas que eran para estar fuera de un edificio, en un medio de un jardín, en medio de un parque, y eran proyectos utópicos, pero que eran dibujos que lo que hacían era hacer un comentario sobre la cultura y sobre la democratización de, la manera en que distribuimos el conocimiento. Es decir, que la biblioteca, pues, tiene esta cosa, como que dices tú, ¿no? Que claro, pues sí, resguarda, pero a la vez, de alguna manera, te da miedo Ujú. entrar. Sobre Eh, todo si antes era ya entraste a la biblioteca, no sí, comas en la biblioteca, exacto, ¿no? no hables. Claro, entonces, de alguna manera, pues, estás creando como un búnker de protección, pero también estás alejando al usuario, a la persona que quiere leer y que se quiere acercar a la cultura y a los libros. Entonces, para mí era un comentario sobre este intento como de distribuir.
el conocimiento mejor. Evidentemente tiene grandes problemas, o sea, porque no puedes tener un librero afuera en un parque. Pues los libros son para estar en el interior, pero más que una cuestión práctica, eran comentarios sobre la cultura, creo que al final gran parte de lo que yo trabajo son comentarios sobre la cultura y sobre la manera en que cuidamos el conocimiento y que interpretamos el pasado y lo que está detrás de nosotros para poder hacer algo hacia el futuro y Ujú. entender hacia dónde vamos y dónde estamos ahorita. Y también me parece muy interesante el diálogo entre, por ejemplo, la literatura, que es mucho más democrática, en cierto sentido, que el propio arte. O sea, las obras de arte que son únicas y que tienes que ir a algún lugar, y un libro que se imprime y que todo el mundo lo puede tener. Entonces, la conversación que tú haces y las líneas que se cruzan también tocan eso, ¿no? Como el arte contemporáneo es un bien coleccionable y la literatura no. Sí, creo que puede ser más democrático la literatura, en el sentido que un libro es infinitamente mucho más accesible que una obra de arte, que al final es un objeto precioso y que se resguarda también o en un museo o en un espacio privado, pero claro, evidentemente no todo el mundo tiene acceso. Podrás tener acceso a través de libros, a través de internet y otro tipo de distribuciones, pero sí, el libro y la literatura tienen ese poder de poder llegar a más gente. Digo, tienes que comprar el libro casi siempre, ¿no? Pero bueno, es Sí, claro. Pero más incluso, accesible. bueno, pues sí. Y la biblioteca lo puedes lo Incluso puedes puedes agarrar, comprar ¿no? libros usados. Claro, sí. Y me gustaría que nos contaras, evidentemente en la literatura sí existen las metáforas y tú transformas o llevas la metáfora a un plano visual a través de tus obras. Sí, o sea, creo que a través de mis obras, lo que trato de hacer es de 2 cosas. Primero, de escribir de diferentes formas. O sea, siempre he estado como en este papel de que sé que no soy escritor, porque no soy escritor, aunque escribo a veces, no soy escritor, pero, de alguna manera tengo que encontrar nuevas formas de escribir o distintas formas de escribir. ¿Por qué? Porque los escritores ya están ahí, ya hacen una obra maravillosa y se dedican full time a escribir poesía, a escribir novelas, a escribir cuentos. Yo no. Entonces, yo tengo que entrarle ahora sí, por la tangente y ver de qué manera puedo escribir de formas distintas, ¿no? A través de una pintura, a través de una instalación, a través de una escultura, cómo puedo crear formas diferentes de transmitir. Me gusta lo que dices, que no soy escritor en un artículo que habla de ti, de tu obra en Letras Libres, eso dice, es que Jorge no es escritor, pero escribe, pero no es arquitecto, bueno, sí eres, pero no practica, pero hace arquitectura y es al final que todo convive en una misma obra, ¿no? Los tocas todos sin estar de lleno en ninguna. Es otro lenguaje, es crear otro lenguaje. Es crear un lenguaje paralelo diferente. Es decir, yo sé que si me pongo a escribir un poema, ya hay miles de poemas mejores que ese, seguro. ¿Por Pero los qué? escribes De hablando de, repente sí, o sea, de repente sí he escrito cosas que luego cuelgo en las paredes, la verdad, y por ahí, sí, o sea, ya no puedo decir que no escribo porque ya me di cuenta que sí escribo un poco, qué bien. pero no es algo de lo que va a transformar la historia de la literatura, evidentemente, o sea, jamás. ¿Por qué? Porque ya hay escritores buenísimos y hay miles de escritores. Ay, pues sí, Jorge, pero yo creo que no nos Y podemos ir a eso, y porque si te vas, entonces también te vas a los grandes del arte, o sea, pero entonces yo entiendo que mi papel es hacer una escritura distinta, que es donde sí realmente puedo aportar yo algo. Eso es lo que a ese punto iba. Es decir, encontrar formas distintas de escribir, que no sean la tradicional. A lo mejor es a través de un dibujo, a lo mejor es a través de una pintura, a lo mejor es una, como te decía, una escultura, a lo mejor sí es escribiendo, pero de una forma distinta. Eso es donde creo que yo puedo aportar algo y puedo dar una lectura diferente a ciertas obras que ya existen y que, encuentran un nuevo nicho. ¿y qué es lo que quieres que el espectador? Porque también esa es otra pregunta. ¿Cuál es el rol del espectador frente a tus obras? Claro, o sea, yo quiero pensar al espectador como un lector, como alguien que está leyendo algo que está colgado en un muro, por decirlo de una manera tradicional. Pero bueno, también puedes leer una escultura. Ujú. Y creo que al final siempre tenemos algo que está dentro de nosotros. Es decir, hay un pensamiento interno, claro que es obviamente muy personal, y que de alguna forma hace clic con la obra, o de alguna manera se relaciona con la obra. Bueno, hace clic si tienes suerte como artista, ¿no? Yo creo que como artista es lo que queremos, ¿no? Que el espectador tenga un cierto clic con lo que tú estás haciendo. Si ya tiene un clic positivo o negativo, ya estás del otro lado, ¿no?
Pero esta interioridad tuya que tienes ese día en la mañana y cuando vas a un museo, ves una obra y dices: "Ay, ¿te acuerdas de esto?", o de alguna manera te causa cierta emoción, o te pone a pensar en otra cosa. Creo que es son formas de leer y formas de entender el arte. Em, Creo que por ahí es donde va esta como forma forma de interpretar personal, que no está controlada por el artista, es algo muy, muy interesante y que a mí me gusta mucho. Pero que sucede en general en todas las formas de arte, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es Y otra pregunta te tengo, bueno, ya hablamos de que, tú dialogas con escritores tan importantes como Kafka, como Octavio Paz, como Dickinson, como Borges, etcétera. ¿Se necesita como espectador o como, alguien que quiere descubrir tu obra, conocer estos escritores? yo creo que no necesariamente. Em, sí es una cosa que siempre me preguntan, bueno, o sea, ¿se necesita cierto background para acercarte a una obra tuya que tiene una referencia a Borges? Pues, creo que si conoces a Borges, te va a dar una herramienta más. O sea, yo siempre he dicho que al arte te acercas a través de capas. Entonces, toda buena obra de arte tiene diferentes capas hacia adentro que como espectador vas develando de alguna forma poco a poco. Entonces, la primera capa es muy elemental, que es una cosa que tiene que ver con forma, con colores, con una cierta objetividad. Ah, pues hay un rectángulo rojo ahí. Entonces, si te atrae ese rectángulo rojo, te acercas y ya ves que ese rectángulo rojo tiene otra capa que tiene que ver con volteas a ver la ficha técnica y te da cierta pista con el título, a la mejor, ¿no? Y ya hace una segunda capa. Y luego a lo mejor conoces al artista, entonces sabes que al artista le interesan, a lo mejor, trabaja muchísimo con el diseño y le interesan muchísimo las lámparas, por estar aquí con la lámpara esta. Y vas descubriendo layers o capas en esta obra que te van dando más información y en teoría, entre más te acerques y vayas a descubrir, más profundices en la obra, te debe gustar más, la te Claro, te resuena debes más, acercar, ¿no? Y, pero sin embargo, si no conoces a Borges o a Emily Dickinson, la obra te debería de todos modos, representar apelar. algo. Claro, y además yo creo que sucede no solamente con el arte, sino con todo. Nos involucramos hasta donde queramos involucrarnos y puedes dejar que permee en ti una obra, un libro, incluso una arquitectura, tanto como tú quieras, ¿no? Claro, exactamente. Funciona en los 2 sentidos. Entre más te involucres, más tienes que descubrir, más te tienes que disfrutar las cosas. Y luego también, pues, a lo mejor no necesariamente todas las obras las quieres profundizar de la misma manera, y estás contento con una cierta profundidad en algunas obras, y ya. Y con otras puedes seguir obsesionado durante años y años, y investigas más sobre en este caso, si fue un escritor, sobre el escritor, dónde nació, con quién se relacionó, qué otras obras tienes, lees más obras, y puedes seguir obsesionado con un solo escritor toda tu vida, también. Cierto. Acerca del espectador ante tus obras, ¿qué es lo mejor que has escuchado de alguien de un encuentro con alguna de tus obras por parte de un espectador? Mm. ¿O algún comentario o reacción o lo peor? Híjole, pues bueno, un poco de todo, pero, no sabría ahorita decir exactamente qué, pero pero siempre es como muy gratificante cuando alguien te dice que vio una obra tuya y que se acordó de algo personal, que le hizo un clic de alguna forma. Pueden ser 1000 cosas, eso es muy gratificante porque son cosas que no están planeadas por ti como artista, y te das cuenta que la obra cuando sale de tu estudio y se hace pública, cuando la pones en una exposición bueno, en una exposición, y alguien la ve que tú no conoces y de alguna manera dialoga con la obra, pues es fantástico. Y también como artista creo que no tienes que controlar todos los significados de tu obra. O sea, creo que eso es un gra es una cosa que en lugar de abonarle a la obra le quita poder. O sea, la obra la tienes que dejar libre y tiene que encontrar su propio nicho y su propia interpretación, y cada persona tiene que tener cierto contacto con ella muy personal. Si Sí, tú como cuando la obra artista sale de tu taller ya no te pertenece. ya no te pertenece, en absoluto. Yo siempre tengo esta cosa como de una nostalgia cuando inauguro una exposición. O sea, me emociona muchísimo, como te decía al principio de la entrevista, que desde la primera vez que monté una exposición dije: "Esto quiero hacer toda mi vida", hasta la fecha me sigue emocionando muchísimo. Pues, es un proceso como superintenso estar en montaje. Pero luego cuando ya se inaugura la exposición, terminas, lo ves, y hay una satisfacción. Bueno, a veces no tanto, ¿no? Es porque a veces la obra no quedó exactamente como tú querías y ahí está.
Pero normalmente hay como un nivel de satisfacción y de regocijo porque ya, se inaugura la exposición, aflojas cuerpo, perfecto, ¿no? Pero luego, yo entro en un proceso como de cierta nostalgia Claro. Ya y luego ya no ya no puedo es regresar tuya. tanto a la exposición. O sea, no soy el artista que regresa 100 veces a su exposición y que está siempre al lado de sus obras. Es que ya siento que ya no es mía. Y empiezo como con esta casi, casi es como un proceso como de duelo que ya no está ya no es parte únicamente de lo que tú haces, sino que ahora sí ya es libre, ya puede irse para donde sea. Independientemente de que no se vaya a una colección privada, ya es libre porque ya es como es y cada persona se va a poder relacionar con ella como cada persona quiera. Y no vas a estar tú siempre al lado de la obra, también es otra cosa. Como guardián, no, no Sí, puedes. siempre que me piden, explica una obra, o que ¿me puedes explicar qué quisiste decir con esto? Trato de no decir mucho. Siempre lo que hago es nada más dar contexto, qué es lo que me interesaba a mí, en ese momento, o el proceso, o no sé, las circunstancias que rodean una obra, y trato de detenerme siempre en el momento cuando me doy cuenta que estoy hablando ya de más. Claro, ¿Sabes qué porque quise estás guiando decir? la experiencia. Exactamente. O sea, yo creo que es un grave error guiar la experiencia del espectador, porque entonces le estás poniendo palabras en su boca, le estás diciendo: "Siente esto, piensa esto con esta obra". Es un grave error, porque limitas la obra a eso. Me pasó eso lo entendí muy claro con el Castillo, que tiene hasta su propio título, ¿no? Su título, como te decía, El impacto del libro, eh, totalmente algo fuera de lo que yo pude haber pensado. Es decir, lo han utilizado sus imágenes, la imagen del el libro Transformando el muro, lo han utilizado en conferencias que están hablando sobre, eh, cosas forenses, por ejemplo, No me digas. te lo ¿Y juro. te gusta que la usen Sí, fuera me de? fascina. Qué Se me bien, hace superinteresante, digo: "Mira esto, no lo puedo creer". O sea, qué ¿cómo fue que? bonito. ¿Sabes? Esto me lleva a el poeta Jaime Sabines, que tuve la oportunidad de conocerlo en México, y él me contaba que lo más bonito que le pasó es que una vez fue a la playa de Veracruz y escuchó a un hombre en la arena recitar una de sus poesías a su deita, a su novia, y decir: "Mira lo que te escribí". Y cuando vio que alguien se estaba apropiando su propio poema, sintió un regocijo, ¿no? Un: "Qué bueno, ya no me pertenece, qué bueno que lo use". Y es un poco, claro, sin apropiarse, pero es un poco que esa imagen circule fuera del ámbito artístico, que se use para muchas cosas y que tenga varias lecturas, pues yo creo que es el fin último, qué bueno. Y sí, claro que también me han dicho: "Es una tomada de pelo". O Sí, sea, por ejemplo, en los miles y miles de comentarios que ya ni los leo sobre esta misma obra, pues, de repente dice: "Bueno, podría ser cualquier libro, que le pongan el libro vaquero abajo, es lo mismo". Y pues, ya no sé ni qué pensar. Es decir, digo, bueno, pues capaz que quizás sí es lo mismo, o cambiará la obra, hasta me pongo yo a pensar, bueno, cambiará la obra si cambia el libro, esa es una muy buena cambiará, pregunta. pues sí y no, no sé, digo, esa es Sí, esa obra y ya, ¿no? O sea, pero sí. también ya digo, sí, cuando ya son comentarios, como digamos, comentarios súper negativos que ya nada más es por decir que es una tomada de pelo, De pues haters. ya no lo lees tanto. O sea, No, ya ya no. te Pero da bueno, risa eso y todo. siempre pasa con el Sí, arte totalmente. contemporáneo. Sí. Yo te tengo, hablando ahora de esa nostalgia que te da, ¿te preocupa dónde van tus obras? O sea, si eres, porque me imagino que es un poco como el sentirte papá, ¿no? Mm. De eso. ¿Te preocupa? ¿Sigues en dónde están, en qué colecciones o quién la tiene? Pues, en la manera de lo posible sí, y claro que siempre te da muchísimo gusto como papá que se vaya tu hijo a Yale, ¿no? Ajá, sí. O a una universidad preciosa, prestigiada. Pero también lo mismo, muchas veces no lo puedes controlar. Tratas de seguir cada obra donde está, en qué colección, eh, en dónde se ha exhibido, etcétera. Y claro que entre mejor sea el lugar donde se ha exhibido, o mejor sea la colección, pues te sientes mucho más orgulloso, claro, por supuesto. Este, pero no lo puedes controlar tampoco. Es No, decir, no lo puedes no controlar. puedes controlar, al 100% no. Em, y yo siempre he pensado que las obras se van a algún lado por algo. Entonces, de repente, nunca esperarías que se van a un lugar que a lo mejor tú no te hubiera gustado que se fueran, pero por algo están ahí, las va a ver alguien que de alguna manera le encontrará un significado distinto, yo Tienes creo. razón. Hay que confiar. También hablábamos hace un rato de esta, necesidad o de este presión del mercado en el sector editorial, por supuesto, y tú decías que se publican más libros que nunca, y es porque, claro, hay cierta presión, ¿no? De que el autor tiene que sacar un libro nuevo cada X tiempo para la feria del libro, ¿pasa lo mismo con el arte? Claro que sí, todo el tiempo. Las ferias de arte, por ejemplo, pues
siempre tiene las mismas fechas, entonces tú sabes que va a ser Art Basel en junio, que va a ser Basel Miami en diciembre, y hay esta presión del medio de que tienes que tener novedades. Y entonces eso puede convertirse de repente en un problema de diferentes formas, ¿no? Primero, un problema creativo, porque no necesariamente vas a tener una obra nueva lista en 2 meses, 3 meses o el año que entra. Y por otro lado, también un problema de calidad, porque de repente, sacas obras, y me incluyo también, ¿no? Demasiado rápido y no con la calidad que deberían tener. ¿Y cómo te enfrentas a esto? Yo creo que tienes que ser muy consciente de lo que está pasando. Es decir, hay un mercado, hay un engranaje que se está moviendo más allá de ti, y obviamente tú quieres pertenecer a este engranaje, ¿no? Porque es lo que mueve, tu proceso creativo de alguna forma. Pero también no debes de dejar que ese engranaje controle tu proceso personal como artista. Si la obra no está lista, no está lista, no la tienes por qué sacar en la feria o en la exposición. ¿Tú te das cuenta cuándo está lista la obra? Y Casi te lo siempre pregunto sí, pero luego porque también hay momentos en que tú tienes que decir: ya, "Ya hay que dejarla aquí porque esto es interminable". Ya porque nadie lo eso va. dicen los grandes Sí, escritores, incluido García Márquez, decía: "Yo nunca estoy listo cuando un libro nunca sé cuándo un libro esté listo". Simplemente es porque lo editan, ¿no? Porque lo publican, porque siempre quiere seguir, tú como cambiando pequeñas cosas, y no sé si pase lo mismo con sí, la obra. totalmente. Para eso funcionan los deadlines, porque dices: "Bueno, esto ya es el deadline, aquí se quedó y hasta aquí es. Por algo pasó eso". Si no le sigues dando vuelta en la cabeza y le sigues cambiando esta cosita, el dibujo lo sigues, y 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 le puedes seguir años, pero ya no hace ninguna diferencia. En realidad, la obra está ahí, conceptualmente funciona, la obra es buena, sí es buena, y ya, tú sabes cuando dices: "Bueno, okey, ya". Pero definitivamente, muchas veces le faltaba un poquito, y la presión del mercado y la presión del deadline te hizo liberar de tu estudio una obra que no tenías por qué haber ¿Y qué liberado. haces en ese momento? Y no, pues ya, o sea, es un error totalmente. Este, mm, También creo que esta cosa de la novedad en el mundo del arte es una cosa que se ha entendido mal. O sea, de repente se siente una obra de hace 5 años como vieja. Si no es una obra vieja, hace 5 años, pero espérame, o sea, en 5 años la obra apenas está empezando a madurar. Es decir, el sentido de novedad no significa que tiene que ser del mismo año. O sea, Sí, pero yo creo que no lo sé, Jorge, a mí me parece que en el arte la novedad no está no premia tanto como en otras cosas. Justamente, bueno, a menos de que sean obras que dialoguen con tecnología o con tal, pero una obra sigue estando ahí, sigue siendo vigente, y eso es lo que debe de ser, ¿no? claro, debería ser atemporal. Atemporal, Claro, absolutamente. y eso se nos olvida. Y y y uno piensa que porque es de nomás del 2025 va a ser una obra mejor que una del 2020. No necesariamente, no necesariamente. Yo creo que uno, de alguna manera tiene que circular las obras y mostrar obras no tan recientes, debe ayudar a afianzar trabajo actual, y deben tener la misma fuerza que lo que acabas de hacer. A la mejor es una temática distinta, un interés distinto, uno cambia todo el tiempo, ¿no? Entonces, las obras de alguna forma tienen que cambiar, tus intereses tienen que cambiar, pero la obra tiene que ser siendo igual de poderosa, igual de buena, igual de atemporal. Si no, algo anda mal. Así es. Jorge, ¿qué estás trabajando ahora? Bueno, distintas cosas, pero, bueno, lo que me viene a la cabeza ahorita, por ejemplo, son textos circulares. Es decir, encontrar, eh, textos que tengan que ver con poesía visual, que es algo que me ha interesado muchísimo por años y años, pero textos que de alguna forma sean leídos al infinito. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Encontrando, por ejemplo, un texto que funcione con una escala y que comparta la letra final con la primera letra. Entonces, por ejemplo, Wow. hice unas traducciones de un haiku de Basho que digamos, lo que yo aporté a esta traducción, que hay miles de traducciones de ese haiku, de hace 200 años, es encontrar la forma en que la última letra funcione con la primera letra. Entonces, que sea una cosa que puedas leer circularmente y que es un haiku que es una rana que brinca un estanque y que el agua hace ruido. Una cosa muy elemental, ¿no? Que es más muy fantástica, ¿no? Con una fuerza que atraviesa el Sí, tiempo, así sí, como casi, casi como nada más el eco sí. del agua, nada más. Y
hice una versión en inglés, una versión en español, donde la primera letra y la última se pueden volver, se juntan, y entonces la rana en el estanque está como cayendo una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y la puedes empezar a leer, el texto lo puedes empezar a leer en cualquier punto, y de alguna manera se convierte la lectura en circular. Una cosa muy elemental, pero creo que de alguna manera le da una versión espacial a una cosa que estaba pensada exclusivamente para leerse en un libro. Qué bonito, lo quiero ver. Bueno, no quiero dejar de preguntarte antes de que termine el programa, ¿qué estás leyendo ahora? ¿Qué tienes al lado de tu cama? Confiesa. Pues fíjate que descubrí por una recomendación a María Gainza. Es buenísimo Nervio Óptico. Para mí una autora nueva que descubrí porque por una recomendación ahora en la fil de Laura García Lorca me lo recomendó, gracias, me atrapó el libro de una manera fantástica, Es me encantó. increíble. Y eso es un ejemplo de algo que no es nuevo. O sea, el libro tiene 10 años, creo, una cosa Sí, así, no sé en qué edición irán, este, es decir, tiene 10 años, pero yo lo acabo de descubrir sí, hace 2 3 meses, me lo devoré, me encantó. buenísimo. Y pudo haber sido editado ahora en diciembre de 2024. Totalmente. Y además es la forma en que se mete al arte y a las obras de arte es muy refrescante y sí te atrapa. Ahí tienen una buena recomendación de Jorge. Exactamente. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas felicidades por lo que haces. No sé si haya algo que no te haya preguntado que quieras decir antes de que nos vayamos. No, nada, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir. Al contrario, gracias Encantado. a ti.